mañana. No sé, te necesito. Saludos a todos los que se encuentran en Conexión. Como sabrán, Conexión es un programa que forma parte del proyecto Tarpuy, en el cual abordamos temas diversos, dialogando con especialistas. En esta oportunidad vamos a reflexionar sobre la literatura de terror y el hábito de lectura en los jóvenes. Para tratar este tema tenemos a Cecilia Cero. Ya dentro de unos minutos la vamos a presentar, nos está acompañando. Con ella vamos a intentar dar respuesta a un interrogante que muchos docentes, padres de familia, madres, tienen respecto al hábito de lectura. ¿Por qué género literario debemos comenzar a inculcar el hábito de lectura en nuestros hijos, en nuestros estudiantes? Para responder ese interrogante, recurriremos a Cecilia Cero, que es una escritora, comunicadora y tengo entendido que además cantante de rock. Cecilia publicó varios textos narrativos ya desde el año 2002, si no me equivoco, Perras Memorias, luego La Reina del Chat en 2005, Plastilina Rock en 2015, La Chica Cafeína hace 3 años, ¿no? En el año 2017, El Club de las Historias Espeluznantes al año siguiente, luego La Magia de Lucy en 2019, y este año vimos 2 títulos de ella que nos insinúan bastante sobre este género, que es La Doctora Colmillitos y El Bosque de los Monstruos. Además, Cecilia es activa promotora del hábito de lectura en espacios juveniles y escolares, y también conductora de talleres. En la obra de Cecilia y los talleres que ella dicta, claramente podemos distinguir este interés especial que tiene por la literatura de terror, y es por eso que la hemos convocado. Bienvenida, Cecilia, ¿cómo te encuentras? ¿Qué tal, Yuri? Bien, muchas gracias por la invitación. Muy bien, Cecilia, gracias a ti por tu presencia, por tu tiempo y compartir tu conocimiento respecto al tema. Ahora que nos encontramos en pandemia, quizás una oportunidad que tenemos los docentes y los padres es intentar afianzar aún más todavía el hábito de lectura en nuestros jóvenes, que no pasen quizás tantas horas en la computadora, sino también al lado de un libro, ¿no? Que puedan enamorarse de ciertas lecturas. Pero ¿cómo comenzar, no? Hemos visto que los jóvenes tienen cierta atracción especial por el terror. Pero primero, conozcámonos un poco más, Cecilia. ¿Quién es Cecilia Cero? Bueno, Cecilia Cero es una escritora de novelas infantiles y juveniles. También tengo, una banda de rock que me acompaña para hacer música a mis libros, hacerles canciones alusivas. Estoy haciendo la tesis de la maestría de periodismo. Soy licenciada en administración de empresas. Y he pasado por muchos trabajos artísticos. También he sido actriz, he trabajado en comerciales de televisión, en cortos, en películas, he tenido programa radial, he sido reportera cultural, he hecho muchas cosas en el mundo de la cultura, que es lo que más me gusta. A mí, interesante, creo que todo eso podríamos englobarlo en comunicadora, pero nos quedaba bastante corto en realidad, ¿no? Pero nos queda bastante corto, muy versátil. Y sobre todo, cómo integras la literatura con la música, me parece bastante interesante también. ¿Fue difícil ganarte un espacio en el ambiente literario nacional? Sí, fue muy difícil. Yo pagué muchos pisos. Yo empecé desde abajo. Cuando era adolescente publiqué Mis Perras Memorias y iba de librería en librería con mi mochila llena de libros y los dejaba a consignación. Y muchos amigos libreros que trabajaban en esa época en distintas librerías que hasta ahora siguen trabajando, no necesariamente en esas librerías, sino en otras, porque a veces van cambiando. ¿Se acuerdan de mis inicios, de cuando yo era menor de edad y necesitaba la firma de mi papá para algunos documentos, y de que yo era bien trabajadora, de que yo misma llevaba los libros a las ferias? Yo he tocado puertas, pero hasta que me caían las manos de tocar las puertas. O sea, ha sido muy difícil. Este medio literario es difícil, sobre todo si empiezas muy, muy joven y sobre todo si eres mujer, porque
yo me acuerdo que desde chica siempre había más escritores que escritoras, ¿no? Pero nunca me amilané a pesar de que las puertas se me cerraban o tenía alguna experiencia negativa, ¿no? Siempre estaba ahí fiel a los sueños y trabajando contra viento y marea. Muy bien, te felicito, felicito Gracias. esa persistencia, porque además del hecho de la edad, de la corta edad en la que comenzaste, me dices que el ser mujer también te dificultó bastante el ingreso al ámbito literario. Hay que tener en cuenta que en Perú no existe una tradición de captación de las editoriales de nuevos talentos. El talento nuevo tiene que tocar muchas puertas, como tú dices. Y conozco escritores que comienzan autoeditándose, ¿no? Porque conseguir Así un empecé. editorial es muy difícil, ¿no? Claro, así empecé yo autopublicándome mis 2 primeros libros y realmente sufriendo mucho porque yo iba de librería en librería en Miraflores, o sea, iba con mis paquetes de libros y mi fajo de guía de remisión, la factura, y yo hacía todo, todo. No, es más, hasta el día de la presentación del libro yo armaba todo, entonces yo sé lo que es pagar piso y empezar desde muy, muy abajo. Sí, muy interesante, y es algo que seguramente en algún momento tendremos tiempo para conversar sobre el tema, ¿no? Cómo de repente mejorar las condiciones para que nuestros productores de textos puedan en realidad ganarse el espacio a partir de su talento, de su persistencia, pero que tampoco les cueste tanto, ¿no? ¿Cómo se produce tu acercamiento al público juvenil? Tú comienzas muy joven, me imagino, calculando 16 años, me parece. Sí, por ahí más o menos. Ajá. ¿Ya? ¿No? Menor de edad, 16 años. Tu lecturas, tu producción literaria, seguramente ahí es donde engarza con los jóvenes, pero tu vínculo con los jóvenes y los estudiantes se mantiene. ¿Cómo es que se produce esto? ¿A qué se debe? Bueno, yo empecé haciendo un libro autobiográfico, de hecho, bueno, en el colegio no había el plan lector, nos dejaban las lecturas clásicas que dejaban en todos los colegios de aquella época, que eran Cien años de soledad, La ciudad de los perros. Entonces, cuando yo leí La ciudad de los perros y vi pues todas las travesuras de los cadetes, que claro, eran las que yo hacía, mis travesuras no eran nada, pues al lado de los cadetes, ¿no? Obviamente, pero veía que yo también tenía cosas que contar, ¿no? Yo también hacía mis travesuras en el colegio y dije, pues sí, yo también quiero, o sea, quiero contar lo que me pasa, y ahí empezó todo. Entonces, dejar testimonio. Claro, un testimonio, digamos, bueno, a mi realidad de aquel entonces. Entonces ahí fue donde yo empecé a escribir, pero lo hice de una manera, bueno, de catarsis, ¿no? Ya después, poco a poco, bueno, me gustó esa experiencia, hice una segunda novela. Entre el lapso de mi segunda y mi tercera novela hay un espacio muy grande, ¿no? Y fue ahí donde yo conocí a una persona que era editora de novelas infantiles y juveniles, Alessandra Canessa, que trabajaba en una editorial muy conocida, y trabajando con ella y involucrándome en diversos proyectos fue que ya empecé a hacer textos ya más infantil y juvenil para Plan Lector, y poco a poco se fue armando hasta que una editorial se interesó por uno de mis libros y ya dejé de autopublicarme, ya estaba mucho más encaminada, ya tenía más experiencia, había tomado cursos de pedagogía, de psicología infantil, y ya estaba más preparada, porque muchas personas piensan de que hacer un libro para niños o adolescentes es sencillo, y no es así. O sea, yo tuve años estudiando y formándome en eso, paralelamente a mi carrera universitaria, para que cuando yo hiciera mi libro, pues no hubiera nada digamos, que pudiera, algo que pudiera decirme, no, este libro no va. O sea, quería que sea realmente los libros de Cecilia Cero un aliado para la educación, un aliado con los maestros, con los padres, ¿no? Y de que los chicos pues se divirtieran y les resultara sumamente atractivo, ¿no? Entonces era juntar esas dos cosas, ¿no? Y eso me tomó tiempo madurar esa idea. Sumamente difícil, es un desafío trabajar pues con un público que está en formación, ¿no? Y eso se evidencia en la preparación que tuviste que seguir para poder producir estos libros.
y por lo cual también es menester hacer mención al mérito que tienes. Te felicito, Cecilia, realmente. Gracias. La doctora Colmillitos y el bosque de los monstruos. Estos títulos orientados a público juvenil ya nos muestra tu atracción por personajes y escenarios del género del terror. ¿Cuándo y cómo nace el interés por este tipo de tramas, este tipo de personajes, de historias, de escenarios? Bueno, desde muy pequeña siempre me gustó mucho los vampiros, los hombres lobos, los ogros. Me daba mucha curiosidad, me parecían sumamente interesantes y yo quería saber qué había detrás de estos personajes. Sin embargo, cuando yo era muy pequeña no me dejaban acercarme a estos personajes porque mi mamá tenía miedo de que yo no pueda dormir, de que me traumara y muchas otras cosas más. Hasta que un día la convencí para que me dejara ver una película supuestamente de terror, pero que no era, o sea, trataba de vampiros, pero no era exactamente de terror. Era una película muy antigua que la anunciaron mucho en televisión, que se llamaba La Danza de los Vampiros. Es comedia, ¿no? Sí, es comedia. Y yo le decía, mamá, bueno, por favor, déjame ver, te lo suplico, me gusta como el comercial, ¿no?, de la película. Y yo me acuerdo de que estaba tan entusiasmada con esta película que hasta ya una semana antes, ¿y cómo será? ¿Y cómo serán los vampiros? O sea, ya me hacían muchas preguntas sobre esto, ¿no? Y es más, me iba a dormir y me acuerdo que siempre me tapaba hasta la cara con la colcha y decía, no voy a ser que es un vampiro y me chupe la sangre. Pero pequeña, era muy pequeñita, ¿no? Pero cuando la vi me gustó y mi mamá vio de que sí, efectivamente, pues estos monstruos no necesariamente eran malos y podían dar risa, ¿no? Porque es una comedia, ¿no? Entonces, y familiar, y todos la pasamos bien, de Roman Polanski, y por si acaso está en internet, si la quieren ver, está ahí la película. Altamente recomendable, sí, yo la he visto un par de veces en los años 80, recuerdo, y realmente sí, es un buen trabajo, estupendo trabajo. Yo la volví a ver hace poco porque tenía que recomendar unas películas de terror y inclusive la encontré en internet y la volví a ver y me volví a acordar. Entonces, toda la vida me ha gustado y me ha interesado este tema del terror. Yo creo que es algo que ya lo traes, porque por ejemplo, mi mamá no soporta el terror, a ella le gusta el romance, y a mí no me gusta el romance en lo absoluto, o sea, no me gusta, y es más, me lo han sacado en cara, ¿por qué tus novelas no son románticas? ¿Por qué no tienen romance? Y digo, porque no me gusta. Un romance, pues. Un romance entre monstruos puede ser también. Podría ser, pues, ahí la cosa cambiaría. O en medio de la persecución, de una persecución de monstruos hacia podría ser, los personajes. Podría ser. Podrías ensayar algo ahí, de manera que satisfaces a ese público que ansía ver romance también en tus trabajos. Mira, muy interesante sí. Tu aproximación. Hace poco una reconocida psicoterapeuta con la que venimos trabajando en el proyecto Tarapuy nos decía que generalmente nuestros sistemas educativos, nuestra sociedad misma, nuestras familias, y me lo acabas de narrar, no nos enseñan a gestionar nuestros miedos, sino a evadirlos. El miedo, la tristeza, se evitan, pero cuando tenemos que lidiar con circunstancias que nos provocan miedo, si no lo conocemos, pues podemos perder el control. Así es que toda aproximación a nuestros temores no está mal, es algo necesario, porque el miedo forma parte de nuestro repertorio emocional y tiene una razón de ser, ¿no? Ahora, en términos de literatura, como tú misma dices, ¿no? En esta película en la que se presentan vampiros en situaciones terroríficas y cómicas, muestran la riqueza del género, ¿no? Evidentemente existe terror muy oscuro, pero otro puede estar cargado de matices, ¿no? El miedo, algo tan presente en la actualidad, Cecilia, ¿verdad? ¿Qué importancia crees tú que tiene para un joven tomar contacto con sus temores a partir de textos literarios específicamente, tanto desde la lectura como desde la producción escrita?
Te cuento un Bueno, caso así muy rápidamente, disculpa que te corte, para redondear la pregunta. Hace 4 años me tocó laborar en un colegio muy católico, y hubo un concurso para cuarto y quinto de secundaria de narrativa, y me dieron un gran número de textos para poder de alguna manera dar un juicio crítico, y te podría decir que el 80% eran de terror. Es un número bastante importante, y no tanto de romance como lo acabas de mencionar tú. Entonces, ¿qué importancia tiene para un joven, casi para la mayoría, tomar contacto con estos temores a partir de la literatura? Como lector y también como escritor. mira, lo que dices es cierto, el terror llama mucho la atención. Mira, yo te cuento una anécdota. Yo trabajé durante un tiempo bueno, soy administradora también, trabajé en el área de marketing de una cadena de cines muy conocida, y cada vez que nosotros traíamos películas de terror y de comedia, sala llena, o sea, no había pierde, ¿ya? Y yo creo que el terror le gusta a grandes y a chicos, y es algo que ya uno tiene muy adentro, ¿no? Desde muy temprana edad, esa curiosidad que te despierta el monstruo, pero al mismo tiempo te pone en contacto con tus propios miedos. Entonces yo creo que el terror puede ser bastante educativo, primero porque al escribir el escritor hace una introspección y se pone en contacto con esos monstruos, que ya luego cuando los plasma en una obra literaria, y hay cierta empatía, si hay este clic con el lector, pues también lo lleva a enfrentar esos monstruos, ¿no? Y es muy importante, o sea, tú no puedes meter a un niño o a un adolescente a una burbuja y decir sal al mundo, no, tienes que prepararlos. Y finalmente, pues eso es lo que hace la literatura en general, pero la literatura de terror juega con eso que te podría dar miedo. Además, la literatura de terror es muy buena para inculcar la ética, porque, por ejemplo, nosotros vemos en algunas películas de terror que siempre al que transgrede las reglas algo le sucede, ¿no? Al que entra al sitio prohibido, a la casa prohibida, no entres a la mina, no esto. Entonces, al desobediente algo le pasa, ¿no? Y eso es algo muy interesante porque te permite, pues, trabajar lo que es ética, valores, ¿no? Entonces, es bastante educativo, ¿no? Puede llegar a serlo, depende cómo se trabaje y según los intereses de los lectores. Por ejemplo, si comienzas con lectores muy pequeñitos, hay ciertos temas que a ellos les interesa y ciertos valores que también tienen que trabajar. Entonces, según eso se va elaborando el texto. Muy bien, claro, y muy actual también, ¿no? En época en que de repente se nos pide que nos cuidemos, y algunos jóvenes pues transgreden este tipo de advertencias, y terminan pues lastimándose ellos mismos. Justamente el miedo, gestionar el miedo no quiere decir no tener miedo, sino que esto sea constructivo. El miedo puede ser una señal de alerta para evitar peligros reales, ¿no? Entonces, ¿crees que la ficción de terror aporta al desarrollo emocional del adolescente, del joven? Sí, totalmente. Yo creo de que es algo que te permite analizar tus propios miedos y enfrentarlos, que es lo más importante, ¿no? O sea, el asunto no es sentir miedo, el asunto es enfrentarlo y saber cómo hacerlo, ¿no? Y yo creo de que en ese sentido la literatura de terror infantil cumple un papel muy importante. El género de terror es bastante rico en matices, ¿no? Incluso puede tener el juego entre el terror y la comedia y el romance y la crítica social. Suele estar presente en el cine y también en la literatura, justamente por esa riqueza que nos ofrecen sus personajes y sus escenarios. Los autores han desarrollado diversas temáticas, diversos estilos, pero podríamos encontrar algún punto de encuentro, algún carácter en común entre, por ejemplo, la obra de Poe, Shelley, Horacio Quiroga, Lovecraft, Stoker, Becker, Stephen King, entre otros.
¿tiene un espacio de encuentro? ¿Hay algo en común en ellos? ¿Encuentras algo en común en ellos? ¿O son tan distintos que no podemos de repente compararlos? Bueno, yo sí los encuentro distintos. Sin embargo, el fin creo que es el mismo, ¿no? Envolver al lector en esta aura de misterio y de miedo, pero es completamente diferente, ¿no? Mary Shelley va por, al menos con Frankenstein, va un poco por el lado de la ciencia ficción, ¿no? Después también tiene el Mortal Inmortal, que tiene algo también de ciencia ficción. Ahora, lo que es Poe tiene un estilo muy, muy particular. Yo pienso de que Poe, con justa razón, le llaman el padre de la narrativa moderna de terror, porque los que vienen después se nota claramente que han sido influenciados por Poe, como por ejemplo Horacio Quiroga, el mismo Lovecraft tiene una etapa gótica, ¿no? Que es muy Poe, antes de su etapa onírica y de los mitos de Cthulhu, ¿no? Entonces, la cantidad de escritores influenciados por Poe, pues son una cantidad infinita, ¿no? Ahora, hay géneros más góticos, como por ejemplo el de Mary Shelley, y en algunos casos, en algunos cuentos de Poe también está muy presente el estilo gótico, que son los castillos, los fantasmas, ¿no? Y todas esas cosas muy ingleses, victorianos, ¿no? Que se desarrolló en esa corriente, en esa época. Y por otro lado está, por ejemplo, el miedo más onírico, como es Lovecraft, o tal vez el miedo, ya llegando más a nuestra época, el miedo más urbano, ¿no? Como es Mariana Enríquez, por ejemplo. Realmente hay diversos matices, ¿no? O sea, como te digo, el terror urbano, terror gótico, terror infantil, terror onírico. Hay un montón de tintes para el terror. Bueno, sin embargo, el que yo trabajo es el terror infantil, pero yo creo que lo que cualquier escritor quiere es eso, ¿no? Es meter al lector dentro de la lectura y llevarlos hasta el final, ¿no? Y tratar de que no te suelte, tener una trama que lo atrape, ya sea la edad que tenga, ¿no? Depende del público al que va dirigido, y finalmente llevarlos hasta el final y haberlos hecho pasar un rato interesante, ¿no? No precisamente feliz, pero sí interesante, sí, envolverlos en esta aura de misterio, de horror, inclusive, ¿no? De magia, en fin, de lo que el escritor quiera transmitir. Claro, entonces el punto en común es eso, ¿no? Es bastante envolvente, si bien es cierto, se podría pensar que todo escritor lo que busca con sus textos es envolver al lector. En realidad hay otros que son más descriptivos, ¿no? En el sentido de que pretenden describir una realidad a los ojos del lector. En cambio, el género del terror busca involucrar mucho más al lector, ¿no? Que forme parte de la narrativa, y quizás esto es lo que atrae a los jóvenes, porque lo propicia en ellos emociones más intensas quizás que otro tipo de lecturas, que lógicamente también tienen su intensidad, tienen su aporte, que es importantísimo, pero en un inicio quizás el género de terror es más propicio, ¿no? Además, hace que los estudiantes, ¿no? de la escuela, los jóvenes, incluso recién egresados, como que se enganchen más, ¿no? Porque se sienten parte de estas historias. Justamente me hace recordar algo dentro de mi práctica docente hace relativamente poco, el año pasado, para ser más exacto. Una estudiante de cuarto de secundaria me recomendaba It, que es una novela que forma parte de la copiosa obra de Stephen King, y después de leerla, creo que subestimada obra de Stephen King, ¿no? He leído otros textos de él que me parecen de una riqueza literaria bastante interesante y no tan comercial como se le suele indicar. Bueno, siendo una novela más o menos extensa, por acá la tengo, más o menos extensa, son
más de 1500 páginas. No encontraba, yo no me animaba a dedicarle tiempo, ¿no? Encontraba otras lecturas quizás más, que consideraba más importantes, más interesantes, más útiles, pero un estudiante me animó a hacerlo y me dijo que tampoco me iba a tomar mucho tiempo, ya que iba a fluir por sus páginas muy rápido. Y dicho y hecho, así fue, en realidad, y me envolvió bastante. Me envolvió por su riqueza de matices. Habían capítulos que eran extremadamente realistas, sus escenarios, lo que acontecía ahí, y otros realmente pues rocambolescos, extravagantes, y otros de una bastante impactantes también, ¿no? En realidad una novela bastante rica, ¿no? Incluso este estudiante llegó a elaborar un ensayo al respecto, que lo publicamos en una revista, la revista cultural Tarfuy, una revista impresa, que actualmente no sale de manera impresa por obvias razones, ¿no? Por la pandemia, respecto a este libro, no a la película, sino al libro. Y bueno, lo que me quedó en claro también, luego de terminar con IT, es de que no todos los chicos de cuarto de secundaria, estamos hablando de chicos de 15, 16, 17 años tal vez, estarían preparados para asimilar constructivamente una obra de este tipo, por una serie de cuestionamientos, de circunstancias éticamente complejas, por lo que nos lleva a la siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué criterios deberíamos considerar los padres, los docentes, las madres de familia, para recomendar un texto de terror a un adolescente? Toda vez de que hay estudiantes que sí he encontrado que están preparados y de hecho buscan este tipo de terror un poco más duro, un poco más crudo, que trastoca más de repente los tabiques mismos de la moral de nuestra sociedad, y extraen de ahí circunstancias, enseñanzas positivas para sus vidas y para su conocimiento de la realidad. ¿Qué criterios deberíamos considerar, Cecilia, para recomendar un texto? Claro, yo pienso que para recomendar un texto lo más importante es tener en cuenta el nivel de lector, porque no todos los chicos tienen el mismo nivel, pueden estar en el mismo grado, pero no todos leen igual. Hay niños o jóvenes que leen muchísimo y hay otros que leen muy poquito. Y también está el interés, porque es muy distinto que te obliguen a leer un libro, que te lleven a una librería y que te digan, escoge lo que a ti te gustaría leer. El resultado es completamente diferente. Si a ti te obligan a leer algo, no te va a gustar la lectura, pero si te llevan a una librería o una feria de libros y te dicen, bueno, mira con calma, escoge, de repente no le gusta el terror, de repente le gusta el fútbol y quiere un libro de fútbol, pues lo mejor sería comprarle un libro de fútbol para que empiece por ahí. Empezar por los gustos. Lo más importante es ir a escoger y tener la experiencia de la compra del libro, de la emoción de querer leer, de querer saber qué trae, o de que el chico se tome la molestia de ir y mirar qué dice detrás de la tapa, de buscar esa experiencia de buscar un libro y comprar lo que a ti te gusta, te interesa. Yo creo que es el primer paso, ¿no? Y además, si por ejemplo hay otras actividades que pueden complementar esto, ¿no? Como por ejemplo el hecho de visitar ferias, de ir a conversatorios, de ir a los cuentacuentos, que muchas veces son gratuitos. Entonces hay una serie de actividades que ayudan a complementar este proceso de compra y de lectura, ¿no? Y si esto se hace a muy temprana edad, posiblemente estemos generando lectores adultos, ¿no? Porque el día que ese niño, esa niña crezca y ya haya pasado muchas veces por esta experiencia, es muy posible
que lo haga también cuando ya sea mayor. Claro, qué interesante. Uno de los principios del currículo nacional desde hace ya varios años, en todas sus modificaciones siempre lo ha puesto en relieve, es el hecho de la diversificación de la educación. Diversificar según la realidad del grupo de estudiantes, pero no solamente del grupo de estudiantes, lo acabas de decir, sino que dentro del grupo de estudiantes existen realidades diversas. No todos los estudiantes, los 20, 30 estudiantes de un aula, tienen los mismos intereses y tampoco el mismo nivel. Y qué gran desafío el que tú lanzas respecto a crear espacios propicios para el conocimiento literario, para la elección literaria, un espacio para enamorarnos de la literatura, para que los jóvenes se enamoren de la literatura. Esto requiere, hablaste de compra de libros, dinero, pero también podrían fomentarse las bibliotecas escolares en los colegios nacionales, colegios privados también, que deberían tenerlo, los colegios privados, todos. Y también el tiempo, ¿no? El tiempo de orientarlos, de conocerlos, de darles seguimiento y brindarles lecturas, acceso a lecturas que ellos consideren las más atractivas, ¿no? O sea, es muy interesante lo que tú planteas, ¿no? Generar estos espacios, ¿no? Estas ferias que deberían ser masivas y para todo tipo de lector. Por ejemplo, este estudiante solía negociar y con su docente de comunicación, no era yo, ¿no? Era en otro colegio, pero la conocí a partir del proyecto Tarpuy, de la revista cultural Tarpuy, respecto a qué lecturas trabajar en clase. O sea, el profesor proponía una, que yo le decía, profesor, pero ¿qué le parece si yo leo otra cosa del mismo volumen, la misma cantidad de páginas o incluso más? Negoció 2 veces, recuerdo. Una vez negoció pues con IT, ¿no? Lo hizo por negociación, sus otros compañeros leyeron otra cosa, y luego le costó un poco más La Naranja Mecánica, ¿no? También hizo, y escribió un ensayo sobre La Naranja Mecánica que la envió a nuestra revista también, bastante bueno. Justamente acá tengo la ficha de La Naranja Mecánica, pero de la película, ¿no? Entonces, el libro, que también por ahí lo tengo, que es otra cosa, es distinta, y en realidad es importante, ¿no? Los niveles del lector, ¿no? Quizás no muchos lectores de 15 años, 16 años, han llegado a ese nivel, que en realidad yo veo el potencial, ¿no? Veo el potencial. Y también las grandes brechas, me ha tocado trabajar en zonas vulnerables, se dice, para no decir de pobreza y pobreza extrema, donde realmente el acceso a la lectura es muy, muy difícil. Y cuando tú le llevas un libro de editorial, con el acabado, con las gráficas, he llevado varios de terror también, ¿no? De terror juvenil, de editorial, y se los he prestado y realmente se enamoran de la lectura, y son libros que ellos nunca han visto en sus espacios, y es importante, ¿no? Ahí entra mucho el papel del Estado y de toda la comunidad, crear esos espacios para que se desarrolle el hábito de lectura. Existen personajes arquetípicos, ¿no? En la literatura de terror. Lo mencionaste al principio, que a ti te cautivaba, ¿no? Los ogros, los vampiros, Cecilia. Tenemos pues al fantasma, ¿no? El típico, el vampiro, la bruja, el licántropo, el zombie, entre tantos otros. Y estos personajes entrañan una gran riqueza, en realidad, depende cómo lo trabaje el autor. Cierta profundidad, tienen una profundidad que ya depende del escritor desarrollarla. Por ejemplo, tomemos el zombie, actualmente identificado más con el muerto viviente creado por el cineasta George Romero en los años 70, si no me equivoco, ¿no? Más que al zombie original, ¿no? de la tradición vudú. El zombie propuesto por Romero podría representar la decadencia humana dentro de la jungla de cemento. En la ciudad, el individuo, el zombie, ¿no? Pierde su identidad, pierde su individualidad y se diluye en una masa feroz y descontrolada.
cualquier parecido con la realidad no es coincidencia, dicho sea de paso. Entonces, mira la riqueza que hay en torno al vudú, al vudú también, en torno al zombie, al muerto viviente, que está dentro del terror urbano, se podría catalogar, corrígeme si me equivoco, y las múltiples reflexiones que de ahí pueden surgir. ¿Con qué personajes de la literatura de terror, clásicos o no tan clásicos, porque han aparecido otros, te gusta trabajar o sientes especial interés, fascinación, Cecilia? Bueno, todos tienen su encanto, pero a mí los que más me gustan son los vampiros. Desde niña me han llamado la atención los vampiros, y bueno, también me gustan mucho las brujas, pero desde el punto de vista de Cortázar, ¿no? Por ejemplo, él tiene un cuento que se llama La Bruja, que es una chica que imagina algo y aparece, ¿no? Ella quiere bombones y se imagina los bombones, y ahora que estoy en cuarentena no sabes cómo me gustaría tener ese poder para imaginarme la caja de bombones al lado de la computadora. Entonces, básicamente, a mí los que más me gustan son los vampiros y las brujas. Me encantaría, debe ser, ¿no? Porque en el fondo me encantaría tener los poderes, ¿no? De un vampiro, de una bruja, o sea, sería feliz. El vampiro, la seducción y la juventud eterna es lo que nos plantea quizás el vampirismo, ¿no? Claro, y por otro lado, tener lo que tú quieres solamente imaginándolo, ¿no? O sea, sería excelente. En cuanto a la bruja, de Cortázar, ¿no? Poder materializar lo que decías o desmaterializarlo también. También. Claro. Entonces, digamos que sientes fascinación especial por el vampiro. Sí. Por el vampiro. Y el hombre lobo también, ¿no? Que es un personaje que de alguna manera... Pero no. ¿Sí, dime? No tanto el hombre lobo, más que nada el vampiro y la bruja. Ya. Sí, no, me refería a que el hombre lobo también también ha sido sujeto de varios análisis, ¿no? Respecto a cómo encarna la exteriorización de nuestra furia más primitiva, ¿no? Y el vampiro, como tú dices, ¿no? La juventud eterna, la no enfermedad en estos tiempos tan complicados respecto a lo que es la salubridad, la seducción que entraña el vampiro, es sumamente interesante, ¿no? Y la bruja también, ¿no? Que la figura de la bruja va siempre muy vinculada a la naturaleza, ¿no? De hecho es el origen de las brujas, ¿no? Existe otro subgénero a la que tienen, por así decirlo, a la que tienen acceso nuestros jóvenes, ¿no? Que son las creepypastas. ¿Qué nos dicen las creepypastas? ¿Encuentras algún potencial literario y constructivo en ellas? ¿Son muy peligrosas? Sí, bueno, son historias creadas por muchas veces el colectivo, ¿no? Porque generalmente estos mitos y leyendas urbanos se van pasando de boca en boca, ¿no? Y van sufriendo transformaciones, ¿no? Pero es interesante, a mí me parece que sí, si bien es cierto no tiene pues la calidad de un texto literario que ha sido revisado, pasado por un corrector de estilo, no es nada de eso. Pero las leyendas urbanas, los mitos, las leyendas en general, ¿no? Me parece algo muy interesante. Claro, y es interesante cómo el creador de una creepypasta lo produce y lo suelta en el internet para que siga su curso y sea tomado por diversas manos que lo van moldeando, ¿no? Además que se combina con lo audiovisual, porque algunas creepypastas pues las convierten se publican supuestas fotos de Slenderman, por ejemplo, de estos monstruos del internet, y se va cargando generando una atmósfera también envolvente, ¿no? Que puede ser interesante para muchos jóvenes, pero para las mentes de repente un tanto sensibles, incluso adultos, puede resultar contraproducente, justamente lo que mencionaba siempre la supervisión, ¿no? Claro, exacto. ¿No? Para separar lo que es real y lo que no es real. Si tuvieras que recomendarle a un adolescente, digamos 13, 14, 16 años,
tres novelas de terror, ¿cuáles serían y por qué? A ver, tres novelas de terror. Yo siempre recomiendo el terror clásico, porque yo creo que hay que estar un poco, o sea, ver de dónde salió todo, ¿no? Primero me preguntaría qué le gusta, si le gusta un poco lo gótico, si le gustan los vampiros, y según eso, un poco recomendar, ¿no? Por ejemplo, si te gustan los vampiros, obviamente, pues Drácula, aunque Drácula, el huésped de Drácula como cuento, sí, pero la novela Drácula no, porque es muy larga y para alguien que no tiene costumbre de leer se le va a hacer súper pesado. Lo que podría hacer es recomendarle cuentitos cortos de Guy de Maupassant, que es un autor de terror súper clásico y fácil de leer. Podría ser Sheridan Le Fanu, podría ser Mary Shelley, que en verdad sus cuentos son cortos y muy fáciles de leer, o Washington Irving, que es el autor del Jinete sin Cabeza, por ejemplo, es espectacular y realmente no es algo pues que sea muy denso, ¿no? Y si no, cuentos cortos, ¿no? De Poe también de Lovecraft, pero no los mandaría pues a leer la narrativa completa, esos libros grandes de narrativa completa, sino hay libritos pues compilados chiquitos, ¿no? Para que se vayan climatizando, por decir a esto, ¿no? Pero no o Horacio Quiroga también, o estos, hay cuentos, hay libros que tienen lo mejor y te tienen lo mejor de un montón de autores, ¿no? Entonces, empezar por ahí, ¿no? Pero no novelas súper densas como Drácula, porque yo sé que no la van a terminar. Un chico que no tiene costumbre de leer, se le va a hacer muy difícil. Claro, o sea, parte del conocimiento del estudiante, ¿no? Y de sus intereses, ¿no? Requiere mucho diálogo con ellos, mucha observación. Eso es muy importante, ¿no? Un llamado de atención para todos los docentes, madres y padres de familia, ¿no? Para que estén atentos a ver cuáles son los intereses de sus hijos, ¿no? Tanto en el ámbito de lo que es la literatura de terror como en otros aspectos, para poder hacerles un seguimiento y una adecuada orientación. ¿En qué proyectos literarios, pedagógicos y, bueno, sabemos que musicales vienes trabajando actualmente? En las condiciones, bueno, de pandemia es bastante difícil. Sí, bueno, ahora estoy dando un taller de literatura, pero ya va a acabar en 2 semanas. Lo tuve que dar por Zoom porque, bueno, era la única manera de trabajarlo. Antes de la pandemia yo estaba trabajando en un proyecto musical para mi nuevo libro, que todo va a tener que pasarse para el otro año, la publicación del nuevo libro. Bueno, iba a estar en la FIL de este año, pero calculo que saldrá para la del otro año. Realmente esto ha cambiado mucho. Las visitas que he hecho a mis lectores de La Chica Cafeína y de la Doctora Colmillitos han sido por Zoom también. Pero bueno, yo espero que el otro año ya las cosas se normalicen para poder ir a los salones, firmar los libros y hacer todo lo que hacía, pues tomarme la foto con los chicos, ¿no? Porque por Zoom realmente es algo muy frío. Es una experiencia fría, pero bueno, hacemos todo lo posible, ¿no? Y bueno, sigo trabajando, yo trabajo acá en mi casa, estoy haciendo mi tesis, avanzando mi tesis de la maestría, estoy trabajando nuevos textos, preparando para que cuando todo esto ya termine, pues pueda haber de sacarlos, pero bueno, dándole al trabajo acá desde casa, nada más. Es importante lo que mencionas respecto a cómo abordas la actividad literaria, ¿no? El contacto con tus lectores. Es algo que quizás no todos los escritores consideran, ¿no? El contacto directo con sus lectores, que es una retroalimentación interesante, ¿no? Sí, es bueno que tú lo consideres como parte de tu proceso literario, creativo, de retroalimentación. Considerarlos a tu público, que son principalmente escolares y adolescentes y jóvenes, ¿no? Sí. Bien. ¿Algunas palabras finales, Cecilia, manera de reflexión? Bueno, de que fomenten a los padres, ¿no? Y a los maestros que fomenten la lectura en sus hijos, y decirles a los chicos de que leer los va a hacer más inteligentes porque van a tener pensamiento crítico. Una persona que desde muy temprana edad lee no se desarrolla igual que otra que no lo hace,
la lectura te vuelve una persona crítica, muy analítica, te cambia completamente la manera de ver la vida y la manera de buscar soluciones a muchos problemas. Entonces, esa es la importancia de la lectura, ¿no? Y bueno, por otro lado, también invitarlos a que me sigan en mis redes, porque bueno, siempre estoy en entrevistas, estoy lanzando algunas cosas nuevas durante la pandemia, y cuando ya esto ya acabe, se vienen más presentaciones y también vamos a hacer eventos, así que me gustaría que me sigan para invitarlos. Muy bien, muchas gracias, Cecilia. Así llegamos al final de esta entrevista. Y antes de despedirme, disculpa, dime. quiero mencionar mis redes, sí, @Cecilia0 con Z, en el Facebook, en Twitter y en Instagram, y también pueden seguir a mis dos libros, que también tiene página web, La Chica Cafeína, Chica Cafeína Oficial en Facebook, en Instagram está como Chica Cafeína, y en Facebook pueden encontrar también a la Doctora Colmillitos y el Bosque de los Monstruos, y en Instagram está la Doctora Colmillitos. Muy bien, Cecilia. Justamente en la caja de información al final del vídeo vamos a incluir los enlaces que nos indiques para que puedan tener contacto con tu obra, con tus actividades, con tus redes sociales, ya que continuamente haces talleres, conversatorios, y puedan seguirte no solamente en este año de pandemia en el cual los medios de información tecnológicos se han hecho imprescindibles, sino también ya dentro de algunos meses, seguramente cuando superemos esta emergencia sanitaria, puedan asistir a tus eventos, a tus presentaciones, y puedan establecer contacto contigo, porque sabemos que tú llevas tus libros a los estudiantes, haces lectura con ellos, y eso es muy importante, ¿no? Porque es una forma de que viene el paquete completo, ¿no? El texto, tienen al autor, y el estímulo para que lean y para que creen. Entonces, todos esos enlaces los tendremos en la caja de información. No se olviden de compartir este video, darle pulgar arriba y compartirlo con todos sus contactos. Cuídense mucho para que muy pronto estemos en conexión, tratando siempre temas de interés, temas variados. Y nuevamente, gracias, Cecilia. Un gran abrazo para todos y cuídense mucho, por favor.